esta sociedad obsesionada por la imagen, los trastornos de la conducta alimentaria son cada vez más frecuentes. El rechazo social es uno de los factores que predisponen altamente a la aparición de la enfermedad. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, las mujeres adolescentes y jóvenes representan el 90% de los casos, aunque niños, mujeres y hombres mayores también pueden desarrollar esta conducta. Las personas con trastornos alimenticios utilizan la comida y el control de la comida como un intento para compensar los sentimientos y emociones que de otra manera son vistos como insoportables. Los trastornos de la alimentación son problemas de conducta serios que pueden poner en riesgo incluso la vida. Trastornos alimenticios, peligrosas conductas. Pseudorexia o pica. La pseudorexia o pica es el deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas como yeso, tiza, algodón, ceniza, tierra, papel o sustancias biológicas. Los pacientes con dicho trastorno suelen presentar síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarreas. La perforación gástrica o intestinal es la principal complicación que presentan los pacientes y la principal causa de mortalidad de este trastorno psiquiátrico. Anorexia nerviosa. La anorexia es un trastorno mental caracterizado por un perfeccionismo extremo y un miedo intenso a ser obeso. Se manifiesta por una baja por lo menos del 15% de su peso corporal. Lleva al abuso descontrolado de laxantes o diuréticos, el vómito autoinducido y sesiones de ejercicio extenuantes con el fin de perder peso. Bulimia nerviosa. Las personas bulímicas tienden a comer demasiado para después purgarse o vomitar todo. Una baja autoestima puede conducir a una excesiva preocupación por el aspecto físico. El enfermo siempre se ve obeso, aunque su peso sea normal para su edad y constitución. Sadorexia. La sadorexia es un trastorno que no es todavía demasiado conocido, aunque cada vez lo sufren más personas. Se conoce como trastorno de la dieta del dolor, porque mezcla la anorexia con el sadomasoquismo. Los enfermos se provocan dolor mediante autolesiones, para evitar así las ganas de comer. Permarexia. La permarexia es un síndrome psicológico que afecta principalmente al sexo femenino. El paciente cree que todo lo que se ingiere engorda, por lo que desarrolla obsesión por las calorías que tienen los alimentos. Lleva a un estado constante de todo tipo de dietas, obsesionándose por el contenido calórico de los alimentos y su influencia en aumentar de peso. Vigorexia. La vigorexia es una alteración mental que afecta a varones de entre 18 a 35 años, de clase media-baja y con poca autoestima. Los afectados tienen una visión distorsionada de sí mismos, donde se ven débiles y enclenques, lo que les lleva a la práctica de ejercicio físico de forma compulsiva y al consumo de hormonas y anabolizantes para conseguir un físico perfecto, pero que a medio y largo plazo
pueden acarrear graves problemas de salud. Druncorexia. Los jóvenes son los principales afectados a la druncorexia. En este trastorno alimentario se une la obsesión por estar delgado con la aceptación social del consumo de alcohol. Los jóvenes no quieren renunciar a las bebidas alcohólicas y prefieren dejar de comer para compensar el consumo de calorías que proporciona la bebida. Potomanía. La potomanía es la compulsión por beber gran cantidad de líquido sin sed, con el fin de obtener sensación de placer y saciedad. Los pacientes pueden beber entre 8, 10 y hasta 15 litros de agua diarios para mitigar el hambre y forzar la pérdida de peso. Cuando el organismo no resiste más, los afectados entran en coma y fallecen. Los trastornos en la alimentación con frecuencia no desaparecen por sí solos, y dejarlos sin tratamiento puede tener consecuencias graves. Es importante buscar ayuda profesional. Cuanto antes se detecte el problema, más fácil será tratar el trastorno alimenticio, recuperar el control de sus conductas alimenticias y de sus vidas. Trust me.